¿Cómo están, chiquillos? ¿Todos en la casa? ¿Cómo están acá? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les hizo el receso? Bien, bien, ¿y Oye, usted? excelente, un receso que cayó del cielo. Oye, antes de comenzar la clase, eh, contarles que el proceso de evaluación ya les publicaron las notas, No, pero están a puertas de hacerlo, ¿ya? Porque ya prácticamente finalizó el proceso. Están revisando la revisión. Así que no pasa nada. Oye, ¿quién vino a la última clase? ¿Quién estuvo y tomó apunte en la última clase? Porque después, antes del receso, cuéntame. Ya, condensadores, serie, pero vimos paralelo. Paralelo, serie, y alcanzamos a deducir la ecuación. Oye, ¿por qué como que se escucha con eco? devuelve el sonido. Ah, ok. Ya, tenemos entonces eso. Muy bien, vamos a partir nuestra clase como para enchufarnos de nuevo después del el receso en hacer un cálculo más o menos trivial, ¿verdad? De conexiones en que los condensadores están en serie y en paralelo al mismo tiempo, o sea, dentro de un mismo circuito me refiero. ¿Ok? Entonces veamos una aplicación, así cerramos el tema de las conexiones y después nos vamos a materiales dieléctricos y con eso ya terminamos la parte de conexiones. ¿Sí? No, pero te puedo averiguar. Bueno, profe, buenos días. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Disculpa, no escuché. Buenos días, profe. Buenos días, gente de la tierra. De aquí al cielo decimos hola. ¿Cómo estamos? Qué bien. Acá desde la sala de clase también te mandamos saludos a donde estés. Ya. Copiado, 10-4, profe. Gracias. Oye, me preguntan acá en la sala por el contenido del control del día jueves. Yo le voy a consultar. Ojalá que me conteste dentro de la clase el coordinador y les contesto al tiro. ¿Ya? Dame un segundito para escribirle al tiro. Y lo dejamos inmediatamente amarradito eso, David. Es el control 3, ¿verdad? Perfecto. Ya, la aplicación consiste en la siguiente, mira. Primero veamos el dibujo y después lo copian y yo se lo explico.
Ya, tenemos el circuito que está en la figura. Todos los condensadores son iguales y tienen un valor de 10 microfaradios. Y están conectados a una fuente continua de voltaje de 100 volts, como aparece en la figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué se nos pide? Calcular primero la capacidad equivalente y después, como segunda parte, calcular la carga en cada uno de los condensadores y la energía que hay en cada uno de los condensadores. ¿Ok? Muy bien, partamos la discusión. Hay algunas cositas que pueden hacer perfectamente ustedes solos y me parece que debiesen sacar una hojita de borrador. Yo después lo voy a hacer con todo detalle. Y, por ejemplo, mira, este procedimiento lo vamos a repetir en lo que viene inmediatamente después de condensadores que son circuitos, ¿ya? Circuitos de corriente directa, que es lo que vamos a estudiar en nuestra clase. Van a haber resistencias que están conectadas en serie, resistencias que están conectadas en paralelo y resistencias que están conectadas ni en serie ni en paralelo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo lo vamos a atacar? Fíjate que en la figura, concentrémonos en la figura, ¿verdad? Yo podría verificar cuáles están en paralelo para agruparlos en uno solo. La idea de estos ejercicios es ir tomando el circuito original e ir bajándole el grado de dificultad, cambiando el circuito original por un circuito, ¿verdad?, más trivial, más simple. Entonces, ¿logran identificar ustedes así de buenas a primeras qué condensadores estarían en paralelo? Mira, solamente por una cuestión de números, para identificarlo, le voy a poner condensador 1, 2, 3, 4 y 5, pero todos valen lo mismo, ¿ya? Todos tienen la misma capacidad. Esto que está aquí es la capacidad del condensador 1, del 2, simplemente le pongo esos números porque vamos a ir bajando el grado de dificultad de los condensadores. Acuérdate, antes del receso vimos las dos configuraciones de conexión que nos interesan. Conexión en paralelo, conexión en serie. ¿Cuándo dos condensadores están en paralelo? Dos o más. Si se acuerdan, nomás, sin ver los apuntes, a ver si se acuerdan. Muy bien, cuando sus terminales están conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces, si uno mira la figura, el condensador 1 y 2 justamente satisfacen esa condición. Si uno se fija en los terminales, si tú sigues el terminal del condensador 1, por ejemplo, el terminal de la derecha, está conectado a este cable que está apareciendo en pizarra con un puntito rojo, ¿ya? Y el condensador 2, la patita derecha del condensador 2, está conectado al mismo terminal, a ese puntito rojo. Si hacemos el mismo seguimiento de los terminales izquierdos de los dos condensadores, el 1 y el 2, se encuentran en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y entre esos dos puntos rojos que yo pinté en la pizarra hay una diferencia de potencial, y para los dos condensadores es la misma. Así que estos condensadores están conectados en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra conexión en paralelo? 4 y 5. Muy bien, 4 y 5 están bajo exactamente la misma condición. Están conectados, aquí los puntos, ahora en azul, lo voy a marcar para que lo vean en la casa, lo voy a hacer un poco grande, esto no se hace en el circuito, pero como no están en la sala, es este punto que estoy marcando, y este punto es un punto común, no importa que después el cable, porque ya les conté que el dibujo puede ser totalmente sin simetría estando en paralelo. Me refiero a lo siguiente, este misma parte 4-5, no copien esto, yo lo podría dibujar así el día de la prueba. De esa manera, ahí está el condensador 4 y aquí está el condensador 5. Entonces alguien podría decir, ¿verdad? Equivocadamente, naturalmente, porque acuérdate que para acá el cable sigue y para acá sigue. ¿Ok? Es un poco el circuito. Entonces alguien podría decir, en clase yo estudié que el 4 y el 5 estaban en paralelo porque yo noto que sus líneas que los contienen son paralelas entre ellas. En cambio aquí están perpendiculares las líneas. ¿Cómo van a estar en paralelo? Pero no tiene que ver con el concepto geométrico de paralelo o perpendicular. Tiene que ver con que los terminales estén conectados a la misma diferencia de potencial. ¿Se entiende la idea, verdad? Muy bien. Entonces, vamos a partir cambiando nuestro circuito. Entonces,
Y ponen esta frase así para que se recuerden. Se recomienda modificar el circuito. ¿De qué manera? Estos dos condensadores los voy a juntar en uno solo. Y eso le voy a llamar, por eso que los números me gustaban, condensador 1, 2, porque es la unión del condensador 1 y del condensador número 2. Y después tengo el condensador 3. Y después acá voy a poner el condensador 4, 5. Y con eso cerramos nuestro circuito. Ahora, uno dice, aprendimos en clase que cuando dos condensadores están en paralelos, ¿verdad? En paralelo digo, la suma de ellos, o la capacidad equivalente en verdad, es la suma directa de sus capacidades. Eso fue lo que aprendimos e hicimos la deducción. Entonces, yo lo que no quiero es borrar el dibujo original, así que voy a borrar este de aquí. Os lo voy a copiar, mira, ustedes lo tienen en su cuaderno, yo lo voy a copiar en una pizarra aquí que tengo, pero que parece que no logra entrar a... con un torpedo oficial que va a quedar aquí. Así está. ¿Ya? Este era el 1, 2, 3. Ahí sí. Ahora sí tengo más espacio en la pizarra. Ahora sí ponemos donde C12 es la suma directa de el condensador 1 y el condensador 2. ¿Esto de dónde viene? Ya hicimos la deducción. Cuando dos condensadores están, dos o más, están en paralelo, la capacidad equivalente de ese conjunto es la suma directa de sus capacidades. Y por ende, le voy a poner 2C, donde C es la capacidad de 10 microfaradios. A mí no me gusta trabajar con números. Yo le podría poner 20 micro ahí, ¿ya? A mí me gusta trabajar con letras, pero ustedes quedan ahí en libertad de acción para trabajar con números. ¿Cuál es el problema de los números? ¿Por qué no me gusta? Porque si los cálculos son muy largos y tengo muchos pasos matemáticos, al trabajar con números en algún minuto me puedo equivocar. Con las letras es más difícil equivocarse. ¿Por qué? Entre comillas, porque si no soy muy bueno en la parte algebraica, es tan probable equivocarme con letras que con números en la parte aritmética, ¿ya? Bueno, al final pasa a ser una cuestión de Lo mismo ocurre con el C45, 4 y 5, 2C. Aquí le pongo la otra posibilidad si alguien quiere trabajar con números, simplemente le pone 20 microfaradios. Ese micro es, acuérdate, la patita más larga del mu, no es la letra U del alfabeto griego. Ok. Tenemos entonces las capacidades. Y ahora yo puedo, porque por eso les ponía, se recomienda modificar el circuito, porque ahora ese circuito que está en la pizarra, en la parte baja derecha, ¿cómo están esas 3 resistencias que me quedan? Perdón, 3 condensadores. En serie. ¿Ok? Y fíjate que los 3 que me quedan me representan la capacidad total, equivalente, porque no hay más que reducir. ¿Ya? Estos 3 condensadores están en serie. Por lo tanto, 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre C12 más 1 sobre C3 más 1 sobre C45. Cuando están en serie, dijimos, eso fue lo último que hicimos en la clase previa al receso, se suman de esa manera. Sumamos entonces, ¿ya? A ver, hagan esa suma, reemplacen, hagan ustedes lo que quieran ahí. Trabajen con números o trabajen con letras, pero calculen la capacidad equivalente. Hasta ahí los dejo yo. Primero, se entendió el desarrollo, ¿verdad? Ahora, no importa cuán sofisticado y complicado sea el circuito,
siempre tienes que identificar primero los condensadores que están en paralelo, los reúne en uno solo. Si después están en serie, los reúne en uno solo. Si todo ese conjunto está en paralelo con otro, y así. Tienes que ir simplificando tu circuito hasta llegar a la expresión más simple, que es un solo condensador con la capacidad equivalente. ¿Ok? Hagan el cálculo y me cuentan cuántos microfaradios tiene de capacidad equivalente al sistema. Mientras, a ver si me contestó David. Los que están en la casa y quieran contestar la pregunta, lo pueden hacer a través del chat, no pasa nada. A ver, ya tengo algunos valores acá como respuesta. 5 microfaradios les dio. Perfecto. Bueno, para aquellos que todavía no alcanzan a terminar, la idea sería entonces, voy a trabajar con letra, ya les dije, me gusta la letra. Sumamos estas fracciones, ¿verdad? Mínimo común 2c. Así que esto me queda 1 más 2. Sí, pero estoy pensando de dónde viene el... Ya, y esto es 4 arriba, 2c, pero hemos llegado, ¿no es cierto?, al recíproco de la capacidad equivalente, porque aquí a la izquierda tengo 1 sobre capacidad equivalente, entonces tengo que invertir siempre el resultado. Y eso, mira, siempre me encuentro en alguna prueba con un estudiante que hace bien el cálculo hasta ahí, pero no da vuelta, no invierte. Y por eso es que la letra te avisa incluso de ese error conceptual, porque la capacidad la tienes en el denominador, la letra C. Mientras que si trabajo con números, no le estoy poniendo la unidad, ahí si esto fuera 10 me queda 4 partido por 20. ¿Se fijan? Entonces, ahora viene el paso de invertir capacidad equivalente, me queda 2C sobre 4, o en el fondo C medios. Y ahora sí, ya aparecen los 5 microfaradios de manera natural al reemplazar. ¿Ok? Vamos a la parte un poquito más sofisticada del problema. ¿A quién se le ocurre cómo calcular la carga que tiene cada uno de los condensadores? Bueno, con el voltaje, pero ¿cuál sería el punto de partida en ese caso? Muy bien, calcular el voltaje de cada condensador, como conozco la capacidad, ya, ese es un buen punto de partida, ¿ya? ¿Y cómo calculo el potencial? Claro, nos mordemos la cola, ¿verdad? Porque para calcular la carga necesito el potencial en cada condensador.
Y para calcular el potencial en cada condensador, requiero la carga. Entonces, no sería posible, si no conozco el potencial en cada condensador, calcular la carga de esa manera. Pero sí tengo otra posibilidad. Mira. Primero, el circuito en la parte B ahora va a tener un puro condensador, el equivalente. O sea, reemplazo los 5 condensadores por uno solo de 5 micro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi circuito original quedó un solo condensador, una sola batería, capacidad equivalente B. ¿Ok? Esto implica que la capacidad equivalente no es otra cosa que la carga, que sería como una especie de carga total en el circuito, ¿verdad? Dividido por el voltaje de la fuente. Por lo tanto, lo primero que sí puedo calcular es la carga total que está metida en la carga, en el condensador equivalente. Eso es lo primero que puedo hacer. ¿De qué manera? Despejándola de esa ecuación. La carga total es la capacidad equivalente multiplicado por el voltaje de alimentación. Esta Q que aparece aquí sería como una especie, insisto, de carga total. Carga total. ¿Ok? Muy bien. En este caso particular tengo los 5 microfaradios multiplicado por los 100 volts. Y esto me da 500, pero cuidado con la unidad. ¿eh? Mira, la unidad internacional de carga es el coulomb, que se obtiene multiplicando faradios por volt. Pero hay un micro ahí que me está fastidiando. Entonces, uno podría poner estos 5 microfaradios como 5 por 10 a la menos 6 faradios, si quiero trabajar en unidades internacionales. O mantener el micro para no arrastrar la potencia de 10, pero recordar que en el resultado van a haber microcoulomb. ¿Ok? No coulomb porque hay un 10 a la menos 6 que está afectando mi ecuación. Entonces aquí tengo microcoulomb de carga. Y ahora retrocedemos un poco, ¿verdad? Retrocedemos un poco al cálculo intermedio que tuvimos con 3 condensadores. Es decir, si volvemos atrás en el circuito, obtengo capacidad 1, 2, capacidad 3 y capacidad 4, 5. ¿Qué aprendimos cuando hicimos la deducción de los condensadores conectados en serie? ¿Cómo son las cargas de los condensadores en serie? Claro, eso que acabas de decir tú en el paralelo. En el conexión en serie, la carga es idéntica. Yo le hice el siguiente dibujo, pero ahí me pierdo un poco si fue al 201 o al 215 o en ambos. Pero la idea es la siguiente, mira. Creo que terminamos la clase con este dibujito, pero no estoy seguro, insisto, puede haber sido el otro curso. Mira, no lo copien, no es necesario. Les voy a explicar por qué la carga es la misma, conceptualmente. Supón que tú tienes 3 condensadores, estoy exagerando el espesor de cada placa. Imagínense que ahí están las placas y aquí tienen ustedes la batería. Vean un segundito la pizarra, por favor. Mira, el condensador está descargado. Los 3 condensadores están descargados. ¿Ok? Oye, ¿te fijaste que ahora el delay en la pizarra es mucho mayor? Como que se demoró como un año en hacer el dibujo. Mira, cerramos el circuito y acuérdate que lo que ocurre es que son los electrones los que se mueven. Entonces, un electrón sale disparado de la batería, ¿verdad? Se mueve por el cable y se deposita aquí, en alguna parte de la placa positiva, de la placa neutra que estaba aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todos los electrones que están en la placa vecina, acuérdate que estas placas están muy pegaditas unas con otras, pero el electrón no puede saltar al otro lado porque en el medio tiene que haber un aislante. Es el aire o cualquier material que no sea conductor, así que el electrón no puede saltar al otro lado. Pero aquí hay electrones con protones que viven en pareja. Entonces, el electrón que está emparejado con el protón siente la repulsión de él y se aleja lo más posible. Se despide, ¿no es cierto?, de su camarada, se va para acá y llega acá, que es lo más lejos que puede estar.
pero dejó una carga sin neutralizar. Y por lo tanto, lo que aparece es una carga positiva en esta placa. ¿Se entendió la idea, verdad? Llegó un electrón de la batería, sale uno arrancando dejando una carga positiva sin neutralizar, y en este proceso ocurre exactamente lo mismo. Se arranca un electrón, me deja una carga positiva, aparece aquí el electrón, y el electrón que está aquí desaparece, no encuentra otro condensador y llega a la batería. Vamos a suponer que en la batería hay un torniquete de salida y otro de entrada. Entonces, el guardia que está aquí en la salida, contando a los electrones que se fueron, contó un electrón que salió, y el guardia que está en el lado positivo ahora contó que un electrón entró. Y para ellos, el electrón fue el mismo, cuando en verdad no lo fue. Salió un electrón, ese electrón que salió quedó atrapado en el primer condensador. Pero para efectos electrónicos llegó el mismo condensador. O sea, en términos prácticos, la corriente es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Ese proceso es ultra rápido. Después viene un segundo electrón y se repite el proceso. Se repite el proceso en los 3 condensadores. Y apareció un segundo electrón y un tercero, un cuarto, un décimo, millones de electrones. Bueno, una vez que terminó todo, que cesó todo, vamos hasta el último, fíjate que todos tienen exactamente el mismo número de electrones en una placa y el mismo número de protones en la otra, independiente de su capacidad. Independiente de su capacidad, por supuesto. El que tiene la capacidad más pequeña le va a avisar a los otros condensadores: no sigas trayendo más electrones porque yo no tengo de dónde sacar más. Almacenar más carga. ¿Estamos de acuerdo? Y cesa el proceso y quedan los 3 cargados, pero lo importante es que quedan cargados los 3 con la misma carga. Q con la misma carga. Entonces no se olviden de eso. En una conexión en serie, la carga de los condensadores es la misma. Entonces yo digo, la carga del electrón, que yo acabo de calcular que es 500 microfaradios, están presentes en el condensador 1,2, en el 3 y en el 4,5, porque es la carga total del circuito. Entonces, pero la carga 1,2 es igual a la carga 3 y es igual a la carga 4,5, y esto es igual a la carga de los 500 microfaradios. 500 microfaradios. Bueno, y ya he determinado inmediatamente la carga de uno de los condensadores, del 3, porque está directo. La carga 3 es 500 micros. Pero me están preguntando la carga en cada condensador. En cada condensador. Y por ende me queda ahora desagregar, ¿no es cierto?, el 1 y el 2. ¿De qué manera? Y ahora sí es cierto lo que me decías tú. Acá en la sala me decían, ¿no es cierto?, que en paralelo las cargas se tienen que sumar. Es decir, la suma de este circuito en términos de carga de los condensadores individuales me da la carga total, que yo ya sé que es de 500 micros, ¿ya? Entonces, yo sé que la carga 1,2 debe ser igual a la carga del condensador 1 más la carga del condensador 2. ¿Ok? Ahora, en este caso particular, cuando los condensadores son iguales, ¿qué esperaríamos para esas cargas? Que también sean iguales. Si C1 igual a C2, entonces las cargas son iguales. Y si son iguales, entonces la carga 1, la carga 2 es igual a 250 microcoulomb. Y por supuesto, con el mismo argumento tienen ustedes la carga 4 y 5. Con el mismo argumento,
Y la carga 3, ya lo dijimos, ya sabemos que es 500 microfaradios porque salió de esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Gracias. Había puesto microfaradio, muchas gracias. Y aquí vienen, pueden ustedes hacer, y les dejo ya de tarea porque es un problema bastante trivial, calcular la energía, pero antes, acuérdate que la energía tiene que ver con potencial. Ahora que sí conocemos la carga, nosotros podemos calcular cuánto valen los potenciales a los que están conectados los condensadores, ¿verdad? Con esta ecuación que está aquí. Porque si ustedes conocen, por ejemplo, en el circuito este que está aquí de 3, mira, hagámoslo rápidamente de manera solamente conceptual. Los que están en la casa vean el circuito que está aquí abajo, que con los 3 condensadores, mira, vamos a aplicar la ecuación, esta que está acá, que estoy marcando en un cuadrito, en la parte superior derecha de la pizarra, capacidad equivalente dice Q partido por B, pero si no ocupo la capacidad equivalente y la capacidad cualquiera que quiera ocupar, es carga partido por voltaje. Así que el voltaje va a ser carga partido por capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que podría calcular es a qué voltaje está conectado el condensador 3. Entonces, el condensador 3 tiene una capacidad de 10 micro y tenía una carga de 500 microfaradios, ¿verdad? Si hacemos la división, 500 partido por 10, me dan entonces micro y micro, ¿ah? Cuidado, ahí se van los micros, no pasa nada, y te va a quedar en volt. Entonces te va a quedar 500 partido por 10, 50 volt. O sea, en el condensador 3 hay 50 volt. Y fíjate que también lo puedo hacer aquí, en esto. Aquí también, ¿verdad? Voy a tener una carga, ¿verdad? Equivalente. Voy acá. Pero la capacidad del condensador 1 es distinta. La capacidad de este sistema 1-2, que diga, es de 20. Entonces, cuando me tenga que dividir la misma carga, los 500 van a ir divididos en 20. Luego me da 25 volt. Entonces, fíjate en este circuito. Aquí tengo 25 volt, 50 volt, 25 volt, que sumados me dan los 100 de la batería. En cualquier circuito, cuando tú hagas la cuenta de los voltajes repartidos, te tiene que dar el voltaje de alimentación de la batería. ¿Estamos de acuerdo? Lo propio va a ocurrir con lo que vamos a ver ahora, que empezamos a ver que son los circuitos con resistencia, etc. ¿Ya? Ahora, aquí hay corriente solamente mientras se estén cargando los condensadores. Una vez que se cargaron, no hay corriente. ¿Ya? Exactamente, la corriente que se mide en amperes. No existe de momento que se cargan los condensadores. ¿Ya? Muy bien, les dejo de tarea la parte de energía, porque si conocen el voltaje y la carga es un medio de, no me acuerdo cómo era, QV cuadrado o el que fuese. Ok, vamos a materiales dieléctricos y con eso ya cerramos el tema de los condensadores. Déjame ver si me contestaron, porque lo puse en el grupo también de los profes 120. Oye, tengo una respuesta informal en el grupo, dice que entra potencial eléctrico para este control. No, no sé si incluye condensadores, pero acuérdate que el potencial eléctrico era el cálculo que se hacía a partir del campo eléctrico, que no entró en la prueba en el fondo, ¿te acuerdas?
Exactamente, cuando podemos trabajar con un 0 en el infinito, o si trabajamos con sistemas finitos, yo puedo poner el 0 si es que está conectado a una batería, por ejemplo, en el 0 la batería. Muy bien, materiales dieléctricos como título y aparte la materia. Espero, ¿hay alguna duda, pregunta respecto a esta aplicación que acabamos de discutir? Bueno, por supuesto, los ayudantes discuten ya cuestiones más largas porque tienen más tiempo, o hay hartos tutoriales por ahí dando vuelta que pueden ver. Vamos a materiales dieléctricos. Exagero la distancia de separación entre las placas, simplemente para ilustrar el fenómeno de los materiales dieléctricos. Vamos a suponer que entre las dos placas metálicas no hay vacío y no hay aire, que era lo que en general estábamos diciendo. Entonces voy a poner un material cualquiera llamado esto dieléctrico, ¿ya? Entonces, estos materiales son aislantes, pero tienen una particularidad. Vamos a imaginar que están las moléculas que forman nuestro material, están neutras y por lo tanto tienen carga positiva y carga negativa emparejadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienen la siguiente particularidad. Son no conductores, por lo tanto los electrones no pueden separarse de su protón. Están pegados de alguna manera. Pero sí puede la molécula al interior del material moverse para alinearse con el campo. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia que en un metal, el electrón se despide del protón y se va. Y deja el protón solo. Acá no se puede ir, pero sí se puede mover el electrón para orientarse según el campo. Entonces, las moléculas se van a orientar de la manera siguiente. El electrón va a buscar al protón que está en el lado positivo del condensador y va a quedar cargada así. Voy a poner algunas nomás porque si no me voy a demorar un año. Este fenómeno se llama polarización. Entonces, el material dieléctrico que apunta hacia el lado positivo, que da hacia el lado positivo del condensador, tiene un lado negativo que lo está mirando. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que al otro lado, las moléculas se orientaron de tal manera que los electrones se arrancan del lado negativo, dejando ese lado positivo. Y al interior, ¿qué pasa? Bueno, las moléculas obedecen el campo eléctrico. Y por lo tanto, todas tienen la misma orientación. Entonces aparece un campo eléctrico adicional generado por las mismas moléculas. Al campo original, que voy a pintar en rojo, aparece un campo de polarización de las moléculas que justamente se polarizaron. Mira, este fenómeno ustedes yo creo que lo dominan más porque es como más frecuente que nosotros entremos en contacto directo con este fenómeno, pero en el lado magnético. Fíjate lo que pasa, mira. Cuando uno puede pensar, a un niño le puede hacer una pregunta, a ver cuál sería la respuesta a un niño, ¿eh? Pero un niño chico, porque ya en el colegio, no me acuerdo, ya ven magnetismo, pero piénsenlo ustedes. Cuando alguien te entrega, un amigo tiene un emprendimiento y te pasa avisos de estos pegatines para poner en el refrigerador, ¿ya? ¿Qué sé yo? Algún tipo de emprendimiento, el que sea, enseño física, por ejemplo. Entonces, tú lo pegas en el refrigerador. Uno dice, este material, bueno, la superficie del refrigerador es metálica. La tapa del refrigerador es metal. Esto parece que es un imán y por eso que lo puedo pegar. Pero si yo tomo una moneda que también es metálica y la pego al refrigerador, la moneda se cae. O sea, la interacción no tiene que ver con el refrigerador. Es el anuncio que tiene imán que polariza, comillas,
polariza magnéticamente al refrigerador y lo convierte momentáneamente en otro imán. ¿Estamos de acuerdo? Porque dos imanes, si alguna vez alguien tuvo estos juegos de ajedrez que traen piezas de imán para que no se muevan las piezas si uno va en el tren, en el avión, qué sé yo. Entonces, uno jugaba con esos imanes, ¿verdad? Se acerca dos imanes por el mismo polo, se repelen, pero si son polos distintos, se atraen. Entonces hay uno como que, imán con imán, ¿verdad? Polo norte con el sur se atraen, norte con norte o sur con sur, se repelen. Pero ¿qué pasa en el refrigerador? No importa cómo ponga el pegadín, no importa cómo lo pegue, se pega igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el aviso va con el polo norte orientado hacia el refrigerador, inmediatamente el refrigerador se ordena para ofrecer el polo sur y quedar pegado. Si doy vuelta el pegatín y ahora le ofrezco el sur, el refrigerador se da vuelta y le ofrece el norte y se vuelve a pegar. ¿Estamos de acuerdo? Pero retiro el anuncio y desaparece el poder de imán del refrigerador. Es exactamente lo mismo acá. Si yo retiro la carga, esto se desordena completamente las moléculas de este material dieléctrico y no queda ordenado de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que aumenta el campo eléctrico y también aumenta la capacidad del condensador para almacenar carga. ¿Ok? Entonces, se define, después del circuito, ustedes le ponen algún comentario a todo lo que acabo de conversar, ¿verdad? Que las moléculas del material dieléctrico se reordenan, ¿verdad? Se reorientan, no pueden los electrones moverse dentro del material dieléctrico, pero sí pueden ordenarse las moléculas, ¿ya? Entonces, se define bueno, ustedes conocían la permitividad del vacío, sabemos que es una respuesta que tiene el aire o el vacío a los campos eléctricos, pero ahora vamos a trabajar con el dieléctrico. Entonces vamos a definir la ecuación epsilon igual a una constante K. Cuidado con esta constante, yo a propósito la hago más chiquitita, para que no se confundan con la constante K mayúscula que veníamos trabajando, la estoy pintando en rojo en la pizarra, que era 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿se acuerdan? Que es la constante eléctrica para trabajar en la primera parte del curso. Esta constante más chiquitita se llama constante dieléctrica y es un número adimensional porque esta es permitividad, tiene las mismas unidades que la permitividad del vacío, ¿verdad? Y este es un número adimensional, 3, 4, 5, 80, dependiendo del material, ¿ya? Anotamos eso mejor, ¿eh? La constante K. La constante K minúscula no tiene unidades de medida. Es un número adimensional. Entonces, fíjate, mira, si recordamos y volvemos, si volvemos
al condensador plano, si volvemos al condensador plano, habíamos visto que la capacidad era, ustedes me recuerdan, me parece que era epsilon 0 por A partido por D. ¿Sí? Hicimos la deducción del condensador de placas planas y paralelas. Lo hicimos con el campo eléctrico, que se acuerdan que calculamos el campo generado por un plano infinito usando Gauss, después sumamos las dos placas y llegamos a establecer entonces la capacidad del condensador plano, que era igual a epsilon 0, claro, porque me imaginábamos que había aire o vacío entre las placas. Entonces piensa ahora que vamos a tener un material dieléctrico. El epsilon 0 se debe reemplazar por el epsilon, ¿ya? Con un material dieléctrico, cambiamos epsilon 0 por el epsilon. Y la capa, a esta la voy a llamar, fíjate, ahora esta capacidad, la primera que copié ahí, le pongo un subíndice 0, ¿ya? Para referirme a la capacidad en el vacío de esta nueva capacidad. Entonces ahora la capacidad del condensador de placas planas con un material dieléctrico, en vez de llevar epsilon 0, lleva un epsilon. Pero habíamos definido que el epsilon es k veces epsilon 0. Así que puedo volver a mi epsilon 0, pero para el condensador con dieléctrico, y me queda k veces epsilon 0 por el área partido por D. Y resulta que, excepto k, esto ya era conocido y para nosotros pasa a denominarse la capacidad en el vacío. O sea, lo que quiero decir es que si yo pongo un material dieléctrico entre las placas de un condensador, lo único que me cambia es que la capacidad es k veces la capacidad que tenía en el vacío. ¿Ok? C, capacidad con dieléctrico, C sub 0, capacidad en el vacío, y K ya sabemos la constante dieléctrica. Con esto terminamos entonces el tema de condensadores. Les voy a dejar una tarea que por supuesto si no la pueden hacer y pueden pedirle ayuda a su ayudante, y si no, lo conversan conmigo y yo dejo algunos minutitos de alguna clase por ahí de repaso para hacer la tarea que yo les voy a encomendar, que yo les voy a dar, que consiste en lo siguiente. Porque así cerramos el tema y nos metemos ya en circuitos. Yo les voy a pedir que vean, que vean primero el dibujo que voy a hacer, porque yo soy medio malo para el dibujo, entonces primero se lo explico y ustedes a lo mejor lo pueden hacer un poco un poco mejor para que se entienda, ¿ya? Vamos a hacer 3 vistas o 2 al menos de este dibujito que quiero hacer, ¿ya? Exagerando de nuevo la...
¿Logran imaginarse lo que estoy con mucho esfuerzo tratando de dibujar en la pizarra? Fíjate que hay un Condensador condensador. Dime nomás, te escucho. un condensador con dos materiales dieléctricos. Claro, exactamente, eso es lo que quiero que se note y se note bien, y que de alguna manera está el volumen que queda entre ambos está justo partido en dos. ¿Estamos de acuerdo? Está justo partido en dos. Una parte lo ocupa un material dieléctrico en azul y la otra parte la está ocupando un dieléctrico en rojo. Entonces, mirado desde arriba me queda así, pero justo por la mitad acá, ¿ya? El condensador original tiene área A, como se muestra arriba, y está las placas separadas a una distancia D. Nosotros ya sabemos que si le pongo un solo material entre las placas, la capacidad es la misma que tenía antes, epsilon 0 por A partido por D, pero multiplicado por K, donde K es la constante del material que puse adentro. Pero ahora fíjate lo que puse. Puse dos materiales, ¿ya? Y vamos a hacer otro, este sería el ejercicio número 1. Calcule, entregan por supuesto los resultados en función de K1 y K2, ¿ya? Calcule la capacidad en esta configuración. Y la configuración 2, y ahora no voy a hacer la figura tridimensional porque parece que se entendió la idea, que era lo que yo quería. Número 2, otro condensador, plano, pero esta vez los materiales también me van a dividir en dos partes iguales. Fíjate que podría hacer aquí una división de tomar el volumen y dividirlo en tres partes iguales, y un material ocupa 2/3 del material y el otro 1/3 del espacio. O cualquier combinación siempre que conozca la fracción de volumen ocupada. La otra posibilidad sería esta que estoy dibujando en la pizarra. Está justo en la mitad, si no me quedó muy bonito el dibujo ahí. Entonces, de medios, el mismo condensador original de placas de área A y distancia de separación D, pero ahora pongo los materiales dieléctricos, pero no puestos de esta manera, ¿ya? Y el último, no, en verdad no el último, el penúltimo, fíjate que ahora el espacio, vean un segundito la pizarra, chiquillos, para explicarle. En el caso 1, he tomado y he dividido de esta manera el espacio, pero el material azul entra en contacto con las placas directamente, solo que ocupando la mitad del espacio. Lo propio hacemos con el material rojo. Acá, en la configuración 2, primero pongo el material rojo, que llega hasta la mitad, y después el material azul. Ese es mi condensador. Y en la superficie 3, perdón, en el caso 3, aquí pongámosle que esto está en de medios. Tengo, a ver si lo logran entender. Primero hago una división por 2, como está aquí el primer condensador. Y ahí pongo el material negro, ¿verdad? De constante K1. Y lo que me quedaba en el caso 1 como azul lo divido en 2. ¿Ok? De esta manera. Uno a continuación del otro. Como sería casi una combinación de eso. ¿A quién se le ocurre cómo hacer estos ejercicios? ¿Cómo puedo imaginarme la conexión? Por ejemplo, en el caso 1,
¿Sí? Muy bien. Me dicen acá en la sala que si podría tomar la idea de serie paralelo. Exactamente, es así como se debe trabajar. Por ejemplo, el caso 1, ¿qué se le ocurre? Que son dos condensadores, dividir al condensador original en dos, ¿verdad? ¿Y cómo estarían conectados? Paralelo, muy bien. O sea que en el caso 1 yo podría tomar un solo condensador conectado en paralelo con otro. En el de arriba está el material rojo, en el de abajo el material azul. En este, en serie. Y en el de abajo, claro, tendría que poner el de arriba uno solo y el de abajo lo divido en dos que están en serie y esos dos en paralelo con el de arriba. Esa es la manera en que se trabaja con estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Se los dejo de tarea. Calculan ustedes, tienen que checar todos los cálculos en función del área, que es un dato del problema, en función de D, en función de K1, de K2 y K3 cuando corresponda. Y el último ejercicio, porque les dije que era el penúltimo, lo conversan ustedes con su ayudante, buscan información, etc. Ya, este es más sofisticado. Esto en verdad es un problema tipo prueba. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Imagínense ustedes que tienen un cascarón delgadito, esférico de radio R2, como se muestra, sería el cascarón de afuera. Tienen otro cascarón de radio R1 menor, también delgadito, metálico, ambos metálicos. Entonces, esos forman un condensador siempre que la distancia entre el cascarón chiquitito y el grande no sea muy grande, ¿ya? Tiene que ser delgada en realidad. Yo exagero para poder meter bien el dibujo. Entonces, el cascarón externo, esta línea azul aquí me está molestando, ¿ah? Yo la voy a cambiar. Esta que me separa los dos materiales dieléctricos lo voy a poner en rojo, para que no se confunda con la conexión eléctrica que acabo de poner ahí. El cascarón de afuera lo conecto vía este cable al lado positivo de una batería, mientras que el cascarón de adentro, por eso que hago ese dibujo ahí, está conectado a el lado negativo. Cierro el circuito.
Entonces, ¿qué sabemos? El condensador conectado a una batería, la batería se va a cargar. El condensador se va a cargar. Entonces, primera pregunta, calcule la capacidad de ese condensador. Y segundo, calcule la carga que logra almacenar con, de nuevo, se divide el espacio que queda entre las dos placas en partes iguales. Una parte la está ocupando el material azul de constante K1 y la otra parte la está ocupando el material rojo de constante K2. ¿Ok? No la puse, le ponemos ahora. K2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Este es un problema bien sofisticado porque tienen que usar exactamente el mismo protocolo, el mismo algoritmo que yo usé para deducir la capacidad del condensador plano. Primero hay que calcular el campo eléctrico al interior de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tú calculas el campo eléctrico, tienes entonces la capacidad del condensador en el vacío. Trabajen primero en el vacío. Y esa capacidad le sirve para cualquier condensador esférico. Y después ponen un material, uno entero. Tengo que multiplicar por K y después ponen la mitad. Y de nuevo obtienen la mitad del condensador. Parecido al caso del condensador plano. Bueno, es un problema sofisticado, de desafío. Se los dejo planteado. Yo les voy a pedir al ayudante, le voy a mandar un correíto para que lo intente desarrollar cuando ya se aproxime la materia, si es que entra en el control, en la prueba, etc. Y si no, lo discuten conmigo, pues lo hago yo en clase y no pasa nada. ¿Ok? Dejemos el título puesto, ya igual no nos queda mucho, 4 minutos, pero por lo menos pongamos el título de lo que vamos a ver en la próxima clase. Circuitos de corriente directa, como título. Circuitos de corriente directa. El miércoles entonces vamos a definir el concepto de resistencia, resistividad. Yo creo que vamos a llegar hasta la ley de Ohm. Si es que pudiésemos alcanzar a ver leyes de Kirchhoff, sería ideal, pero no creo. Yo creo que el lunes estaríamos cerrando ya circuito, el lunes de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Ya pues chiquillos, que pasen una muy buena tarde. Acuérdense, antes de irse, voy a dejar aquí una listita. Su nombre nada más, yo le pongo fecha y todo. Aquí va a estar, ¿ya? Respeten la distancia. Para los que están en la casa, chao chiquillos, me desconecto. Chao, profe, nos vemos el miércoles. Que tenga buen día.